Son las 6:30. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. ¿Qué tal? Muy buenos días. Es lunes 16 de marzo. Ya las acompañamos en directo en la radio y en la televisión canaria. 33 30 14. Y no es un número de teléfono, es cómo ha quedado repartido el número de procuradores entre los tres partidos que se disputaban la gobernabilidad de Castilla y León. El PP gana en las urnas, pero no le da para gobernar. El Partido Socialista crece, pero se queda como segunda fuerza. Y Vox, aunque aumenta, no lo hace como esperaba. Pero una vez más se convierte en pieza clave para pactar con el Partido Popular. Pero no lo pondrán fácil. Ya lo sabemos por cómo están también siendo las negociaciones en Extremadura y Aragón. Estos son los primeros mensajes. Alfonso Fernández Mañueco, candidato del PP, anuncia que hoy mismo comienzan las negociaciones, pero no las hará con el Partido Socialista. Con el sanchismo en Castilla y León es imposible ningún acuerdo de gobernabilidad. Es imposible e impensable. Los ciudadanos han hablado y lo han hecho alto y claro. Quieren un gobierno autonómico, liderado por el Partido Popular, por las bases del proyecto del Partido Popular, y eso va a ser nuestra guía. Y ya tenemos películas ganadoras en los Oscar, una batalla tras otra, y Los pecadores se perfilaban ya como favoritas y efectivamente se han hecho con el mayor número de estatuillas. Además son títulos que nos sitúan en el contexto político actual de violencia, racismo, donde se acentúa la brecha social y económica. La representación española con la película Sirat se vuelve de vacío y es el cine el que también nos ayuda a abrir los ojos ante un panorama que nos inquieta. Entramos en el día 17 de esta guerra que nos coloca ante una situación energética crítica. Estados Unidos bombardea la isla iraní de Har, epicentro del 90% de las exportaciones de crudo de Irán, y Rusia se posiciona como la superpotencia de producción y exportación de hidrocarburos. La única opción a la que recurrirán muchos países, también lo hará Europa, después de sus políticas de aislamiento por la invasión rusa en Ucrania. Lo que sí está claro es que ante una posible carestía del petróleo se acentúa la preocupación ciudadana por un aumento de los precios. No sabemos si a lo mejor en estas semanas no lo subirán, pero de momento no siguen igual. Sigo teniendo los mismos precios de siempre, los mayores me siguen vendiendo al mismo precio, no hay problema. Los huevos, ya me lo pienso, si comprar 6 o 2. El aguacate o la papa, que ya no están como antes. Vamos a tener que incrementarnos, igual el precio lo vamos a tener que pagar sí o sí, ¿no? No nos va a quedar de otra, ¿no? Mucho. Con lo que llevabas antes a lo mejor 5 cosas, ahora llevas 2. Bueno, ¿la han notado ustedes en el precio de la compra? Algunos sí, todavía parece que no se ha incrementado tanto el precio de la cesta de la compra, pero seguramente lo hará en los próximos días o en las próximas semanas. Es alguna de las cuestiones que abordaremos durante la mañana de hoy en este programa de La Noche al Día, acompañándoles desde esta hora, desde las 6:30 de la mañana hasta las 11 de la mañana, como siempre en compañía de todos ustedes que ya nos empiezan a escribir, sobre todo cómo amanece en aquel lugar en el que se encuentra, cómo está la temperatura, qué día hace. Bueno, en el 628 51 51 51 esperamos todas sus propuestas, opiniones, todo lo que nos tengan que decir, que ya saben ustedes que nosotros ejercemos de altavoz de todas sus preocupaciones. Como digo, así comenzamos esta mañana de lunes. En la coordinación Eva García, en producción Elena Barrios, en redacción Cristian Luis, en realización Sergio Montesino y Rubén Rodríguez, en la realización de Televisión Canaria Eduardo Darias, el lunes 16 de marzo, y así comienza De la Noche al Día. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. Y vamos ya con toda la información. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Cristian Luis, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Estíbaliz. Canarias acoge este lunes una cumbre internacional para evaluar la defensa de las RUP en el nuevo marco de la Unión Europea. Sí, Canarias acoge este lunes en Santa Cruz de Tenerife el encuentro institucional Horizonte RUP, una cita que reunirá representantes de instituciones europeas y de los gobiernos de España, Francia y Portugal, junto a responsables políticos y del sector primario de las regiones ultraperiféricas, para analizar el impacto del nuevo presupuesto comunitario previsto para el periodo 2028-2034. El foro busca fijar una posición común que garantice el mantenimiento de fondos y políticas específicas para estos territorios, especialmente en agricultura y pesca, con especial atención al programa POSEI, clave para compensar los sobrecostes derivados de la lejanía, la insularidad y la fragmentación territorial. Los médicos canarios retoman la huelga esta semana en su lucha por unas mejores condiciones laborales y retributivas. Los facultativos fijos y temporales y en formación, los MIR de Canarias, están convocados a secundar los paros entre este lunes y el viernes. El
centro de las reivindicaciones, un estatuto médico propio o la reducción de las guardias. Escuchamos a Levi Cabrera, secretario general del Sindicato Médico en Canarias. No computa ese tiempo trabajado para la jubilación ni que lo has trabajado. Yo trabajo 35 horas semanales, pero resulta que hago 2 guardias y son 24 horas más que trabajo esa semana. Esas 24 horas en una guardia del lunes de 15 a 8 de la mañana y del viernes de 15 a 8 del viernes, en esa semana ese tiempo no cuenta como que lo he trabajado. Cubanos en Canarias preocupados por la situación del país caribeño. El viernes pasado, manifestantes quemaron la sede del Partido Comunista en Cuba y la pasada noche volvieron a salir a la calle para exigir cambios urgentes. El país se enfrenta a la escasez de alimentos, medicinas y cortes de luz continuos. Los cubanos que viven en Canarias siguen de cerca lo que ocurre, con miedo por sus familiares y la esperanza de un cambio pacífico. Este domingo han mantenido un encuentro en Las Palmas de Gran Canaria para compartir la situación entre compatriotas. Es lo que ha señalado Jordanka Sarmiento, la secretaria de la Asociación de Cubanos en Gran Canaria, en la Radio Canaria. El cubano que está dentro lo tiene muy complicado. Mientras nosotros aquí estamos solamente mirando, despertándonos nerviosos, ellos allí se enfrentan a situaciones de represión brutal, que la dictadura se acabe, que sus gobernantes se vayan. Seguramente la solución no va a ser lo que todo el mundo anhela, pero por lo menos es el primer paso para poder conseguir lo que todo el mundo anhela, que es una Cuba próspera, libre. Anaga dice basta al colapso diario de tráfico y visitantes. Este es el sonido de la protesta por el colapso de tráfico que sufren ante la masificación de coches y guaguas turísticas en este espacio natural protegido. Anaga está saturada o Anaga no se vende, Anaga se defiende, han sido algunos de los lemas que han podido leerse en las pancartas portadas por los vecinos y colectivos este fin de semana. Escuchamos a la portavoz de la plataforma Unidos por Anaga, Rosario Alonso. El problema que hay es que Anaga no está preparada, no tiene servicios e infraestructura para recibir todo el turismo que estamos recibiendo. Pero nosotros no estamos en contra del turismo. Es decir, el turismo tiene que seguir entrando porque es riqueza local. Lo que pasa que de una forma controlada y gestionada. Pero es que por parte de las autoridades competentes no hay gestión ninguna. Y fuera de las islas, el Partido Popular vuelve a depender de un Vox contenido en Castilla y León, donde el PSOE crece. Sí, el Partido Popular ha sido el vencedor de las elecciones autonómicas en Castilla y León de este domingo. Suma 2 procuradores más, pero sin mayoría suficiente para gobernar en solitario y con un PSOE que sube 2 escaños y queda solo 3 por debajo de los populares. Una vez más, Vox seguirá teniendo la llave del Ejecutivo, aunque crece muy ligeramente, ya que solo logra un parlamentario más. La participación en las elecciones de Castilla y León de este domingo se ha situado en el 65,72%. Estos son 2,2 puntos porcentuales más que en las pasadas, en 2022. Este 15M ha sido la segunda ocasión en la que los castellanos y leoneses acudían a las urnas solo para elegir procuradores a las Cortes. En sucesos recuperan el cuerpo de un escalador que cayó en un barranco en Candelaria, en Tenerife. Efectivos de emergencias han recuperado este domingo el cuerpo sin vida de un escalador de 41 años que habría caído de altura en la zona de Cuevas de Igonce, en Araya, en el municipio de Candelaria. El accidente habría ocurrido en la tarde del sábado, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta en la que se solicitaba ayuda para una persona que se encontraba escalando y que había llegado a un punto desde el que no podía avanzar. Y detenido un hombre de 69 años por proposiciones sexuales a un menor tutelado. La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 69 años como presunto autor de un delito contra la libertad e integridad sexual de un chico de 16 años. Ha sido acusado de hacerle proposiciones tras acercarse a él en las inmediaciones de un centro de menores de Lanzarote donde residía y lograr que le diera su número de teléfono móvil. Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en cajasiete.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos. Comprometidos con nuestra gente. Vamos ya con los deportes. La Unión Deportiva Las Palmas busca hoy en Albacete su tercera victoria consecutiva. Juan Luis Monzón, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y ya de paso busca también la 7ª jornada sin perder. Y es que la racha del equipo de Luis García ha cambiado y llega en un muy buen momento al tramo final de la lucha por el ascenso directo a primera. Este partido, Albacete Unión Deportiva Las Palmas, arranca a las 7:30 de la tarde. Aquí en la Radio Canaria te lo contamos todo desde las 7. Y el Club Deportivo Tenerife ha dado un paso de gigante en su lucha por el ascenso directo y el campeonato. Los blanquiazules igualaban 1-1 en Balaídos
con el Celta Fortuna, el segundo clasificado, al que le sigue aventejando después de este empate en 10 puntos. En la Liga F, y justo antes de afrontar mañana el trascendental partido de vuelta de la semifinal de la Copa de la Reina, el Costa de G Club Deportivo Tenerife se dio un festín de goles con el Levante 4-0 para las blanquiazules. En segunda ref, Carecruz. El Tenerife B derrotó 3-0 al Alcalá, mientras que Las Palmas Atlético perdía en casa 1-2 con el San Sebastián de los Reyes. En baloncesto ACB también tuvimos una de cal y una de arena. Fantástica victoria de la Laguna Tenerife 8-9-7-1 sobre el Valencia Basket en un partido en el que fue baja Gio Sermadini por el fallecimiento de su padre, y derrota del Dreamland Gran Canaria frente a Lucán Murcia 8-7-7-6. Y seguramente acabamos con la mejor noticia del fin de semana, la cual venía de la mano de las artes marciales mixtas. El púgil lanzaroteño Echer Sosa debutó con victoria a los puntos sobre el brasileño Lua Lacerda en la prestigiosa UFC. Pues vamos ya con la información del tiempo. Saludamos a la jefa de meteorología de Radio Televisión Canaria, Vicky Palma. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Estíbaliz. Hoy sol, nubes, temperaturas sin cambios y bueno, viento del este. Sí, viento del este y bueno, no hay que pensar que ese es el que podría traer algo de calima. De llegar algo de calima nos entraría del sur y realmente, bueno, tenemos una jornada hoy de tiempo estable, esperando a ver cómo evoluciona la semana, esperando esa borrasca que afectaría al archipiélago a partir de, yo diría más bien el miércoles, y nos despertamos con el cielo nuboso en Lanzarote y Fuerteventura y con algunas nubes en puntos del norte y nordeste en las islas de mayor relieve. De hecho, están los cielos más nubosos en las islas más orientales que en el resto del archipiélago. Las temperaturas no van a cambiar de forma muy significativa. Tendremos algunas máximas puntuales agradables, rondando, superando los 24 grados. Esa posible presencia de ligera calima, pero poco perceptible. Y bueno, en el mar, si nos acercamos al mar, pues vamos a tener algo de oleaje, menos que el fin de semana. Olas entre 1 y 2 metros de altura, las más grandes llegarán al litoral norte de las islas. Y pendientes de lo que pueda pasar con esa formación de una borrasca fría en el Atlántico Norte que se va a acercar a nosotros y que condicionará el tiempo, pues yo diría que especialmente a partir del miércoles. Esperamos viento fuerte, habrá lluvias, ya veremos cómo, y también tendremos temporal de mar, así que nos espera una semana. Que ya tiene nombre esa borrasca, ¿verdad, Vicky? No, Samuel no es la borrasca que afectará al archipiélago, no. Samuel es una borrasca que han nombrado ayer, pero en el Mediterráneo, así que si llega a tener nombre ya no será Samuel. Si la borrasca que nos afectará a nosotros en los próximos días llega a tener nombre, dependerá de los colores de los avisos que puedan salir, se llamaría Terence. Espero que decir bien el nombre. Terence. Bueno, pues por aquí, mira tú, nuestra compañera amiga Tere nos escribe de San Benito de la Laguna, 13 grados, 100% de humedad, buen inicio de semana para todos. Un abrazo con esa frase ya habitual. Atrévete, hoy puedes lograr todo aquello que dejaste en pausa. Muy buenos días. También Marita Dorta, vemos, buen día, con educación la convivencia es posible y nos manda aquí cómo conviven perros y gallos sin pelearse, ¿eh? Bueno, eso es una buena forma también de comenzar el día. De la Vega de San Mateo, amanece seca y fría, 9 grados con sensación de 7. Buenos días, 15 grados por Arucas, mañana tranquila, pero eso sí, muchísimas hormigas por todos lados, abarrotados de hormigas, no sé si tiene que ver con las lluvias. Bueno, por aquí desde Suiza, incluso nos manda nuestro amigo Maxi cómo amaneció ayer y cómo vemos la parte de la nieve y el hoy, ¿no? El ayer y hoy, algo de nieve, y ya hoy como que está todo limpio. También desde aquí nos saludan desde la guagua 106 en Los Realejos, las 2 guaguas completas de pie en el pasillo, gente sentada en las escaleras. Bernardo de Valverde, 16 grados, tiempo tranquilo de momento. Y también, a ver, nos apuntan por aquí, bueno, ya se me acaba de perder un mensaje. Bueno, luego lo seguiremos leyendo, pero bueno, muchas hormigas por lo que veo, Vicky, no sé si les trae la lluvia. Pues yo tampoco sé muy bien qué les pasa, pero bueno, habrá que investigarlo. Yo sé que se ha ido hablando mucho de la borrasca esta semana, hay que seguir esperando un poco que vayan saliendo, que se formen, porque no se ha formado, y que veamos pues dónde se posiciona finalmente y qué consecuencias puede tener. Que va a llover algo, está claro, que vamos a tener, yo diría que
que bastante viento también, vientos del oeste, del suroeste, moderados a fuertes, y eso implica que por el relieve aparezcan rachas fuertes en distintas zonas de las islas y que va a llover varias jornadas también, así que hay que ir preparando el paraguas, lo vamos a usar otra vez esta semana. Y bueno, si al final le dan nombre a esa borrasca, pues ya solo quedarían 2 en el listado oficial inicial de la Agencia Estatal de Meteorología para llegar hasta el 30 de septiembre, que me da a mí que no vamos a llegar, que van a faltar Tenemos que darle la vuelta otra vez al abecedario, creo, ¿eh? Bueno, pues esto quiere decir que ha llovido y mucho en estos últimos meses. Vicky, nos saludamos en un ratito. Hasta luego, buenos días. Por aquí nos saludan también desde Ofra, con buen comienzo de semana, 16 grados, esto también en la isla de Tenerife. Bueno, hoy también nos vamos a subir en la guagua, ya que algunos de los oyentes nos hablaban de cómo vienen algunas guaguas, igual la guagua 2 pisos vendrá a paliar un poco de eso de que la gente vaya de pie, Cristian, ¿no? Sí, nos lo mandaban por el WhatsApp, la gente, bueno, de pie, sentados donde podían. Bueno, pues hoy hablaremos desde una guagua de 2 pisos, ya saben que es una de las medidas del Cabildo de Tenerife para reforzar el servicio de Titsa en las autopistas. La incorporación de las 13 guaguas de 2 pisos van a permitir pues ofrecer 2 millones de plazas más al año, tanto para los trayectos en la autopista del sur como la del norte. Hoy les contaremos cómo son esas guaguas por dentro. Estíbaliz. Además nos visita el nuevo presidente del Colegio de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife, Carlos Díaz. Con él vamos a hablar de muchas cuestiones, entre ellas de si ya se ha corregido el desabastecimiento de medicamentos para el tratamiento de la diabetes o algunos antibióticos en las farmacias canarias. Y conoceremos la respuesta del Cabildo de Tenerife a las protestas este fin de semana en Anaga. Los vecinos, lo escuchábamos antes, se han echado a la calle para denunciar la masificación de ese entorno natural. Hoy le preguntaremos a la consejera de Medio Natural del Cabildo de Tenerife, pues por dónde pasan las soluciones para ese colapso. Estos son algunos de los contenidos para este lunes en De la Noche al Día. Y además, ustedes pueden opinar sobre todos esos temas, el 628 51 51 51, que está abierto para todos ustedes. Nos fijamos también en la prensa, como vienen las primeras páginas en esta mañana de lunes 16 de marzo, Cristian, y sorprende cómo todavía en los periódicos de Canarias comparten portada el carnaval con la actualidad política, con lo que sucedía ayer en Castilla y León. Sí, tuve que revisar la fecha del periódico a ver si me estaba equivocando o no, pero no, siguen los carnavales en muchos puntos de las islas. En el periódico El Día, por ejemplo, abren con el Carnaval Internacional de los Cristianos. Vemos a una comparsa. Arona regala su carnaval a los turistas, es el titular que acompaña la imagen. Cientos de visitantes disfrutan y participan de un colorido coso marcado por el buen tiempo y el olor a bronceador. Además de este asunto, abren su edición hoy en El Día y en La Provincia con declaraciones de Fernando Clavijo, del presidente de Canarias. Leemos el principal titular: en Canarias el futuro pasa por aumentar los sueldos. Además, otros titulares que deja el presidente: nos preocupa que el poder adquisitivo que han ganado los canarios vuelva a la casilla de salida, o tenemos que hacer un Kit Kat. No podemos seguir creciendo en 20.000 ciudadanos al año. También habla de otras cuestiones. Necesitamos que se nos exonere cumplir la regla de gasto en las medidas contra la guerra. También, además de este asunto, leemos que el Partido Popular gana, pero necesita a Vox, y el PSOE recupera el aliento. Esto en cuanto a las elecciones en Castilla y León. En La Provincia, mismo titular de Fernando Clavijo en portada: en Canarias el futuro pasa por aumentar los sueldos. En esta ocasión, la imagen de portada es para la carrera de la mujer, que tiñe de rosa la capital. Unas 3.500 corredores integraron la gran marea rosa que inundó las Palmas de Gran Canaria con motivo de la carrera de la mujer. En la imagen pues vemos a una de las participantes sonriendo mientras corre por las canteras ayer. También se guiño a las elecciones en Castilla y León. El PP gana, Vox se frena pero es esencial, y el PSOE coge oxígeno. En Canarias 7 abren con este asunto: el PP gana en Castilla y León, el PSOE resiste y Vox frena su auge pero decide. Mañueco puede revalidar mandato si llega a un acuerdo con el partido de Abascal, que sube pero menos de lo que preveía. En El Día abrían con el Carnaval de los Cristianos, y en Canarias 7 la imagen de portada es para Maspalomas. Estrella Jiménez se corona Maspalomas con su fantasía Alquimia, diseñada por Josué Saavedra Suárez. Es la nueva reina, Estrella Jiménez, del Carnaval Internacional de Maspalomas. Además, también leemos que Canarias y el Estado asumen que no se cumplirá el plazo para reubicar a los menores. Este 18 de marzo acaba el tiempo fijado para los traslados, pero se espera que puedan continuar saliendo. Y terminamos los periódicos canarios con Diario de Avisos: indignación por el cierre de escuelas infantiles públicas en barrios humildes de las islas. Padres y trabajadores denuncian que la Consejería de Bienestar Social prevé clausurar en julio, por sorpresa,
los centros de Añaza, en Santa Cruz, y Las Folías, en Las Palmas. Además de este asunto principal en portada, leemos que recuperan en Candelaria el cuerpo sin vida de un escalador y que Canarias acoge hoy una cumbre internacional sobre las RUP. Bueno, no ha dado tiempo a recoger las portadas de la prensa esa gala de los Óscar porque fue esta misma madrugada, pero bueno, sí lo que vemos en la prensa nacional, Cristian, esos resultados de las elecciones de Castilla y León. Sí, en el país el PP refuerza su mayoría, el PSOE crece y el ascenso de Vox se modera. Ese es el titular con el que analizan esos datos. El popular Fernández Mañueco logra 2 escaños más, pero necesitará los ultras para reeditar su gobierno. La imagen de portada pues es para él, celebrando anoche esos resultados. Y en El Mundo también es el protagonista de la portada, el popular Alfonso Fernández Mañueco. El titular principal: la nueva victoria del PP aleja al PSOE e impone su techo a Abascal. Bueno, pues eso en cuanto a la prensa. Hacemos un alto en el camino, son las 6:50 de la mañana. Ya estamos de regreso en la pantalla de Televisión Canaria, también aquí en la sintonía de esta radio, 6:53 de la mañana. Vamos ya con esas 3 claves del día que marca esta agenda del 16 de marzo. Eugenio González, buenos días. Hola, Estíbaliz, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, y muy pendientes de una cumbre internacional muy importante que va a evaluar en Canarias la defensa de las RUP. Sí, ya te lo adelantaba hace un ratito, Cristian, pero desde luego es una de las claves importantes de esta jornada, de este día, de este lunes. Horizonte RUP, así se llama, es la posición común de las regiones ultraperiféricas en defensa del sector primario ante el nuevo marco financiero plurianual. Una cita de carácter institucional que va a reunir, en este caso en la sede de Santa Cruz de Tenerife, la sede de presidencia, a representantes de gobiernos europeos, de los gobiernos de España, Francia y Portugal y de los ejecutivos y sector primario de las regiones ultraperiféricas para analizar, dicen de forma conjunta, los retos que plantea el presupuesto comunitario para el periodo 2028-2034. Por lo pronto y muy temprano, en un ratito, a las 8:30, los presidentes de Canarias, de Azores y de la Guayana Francesa van a abrir esta jornada de debate sobre la situación en la que deja el sector primario, o en el que está el sector primario de las regiones ultraperiféricas. Muy pendientes hoy, por tanto, Estíbaliz, de esta reunión de la defensa de la RUP aquí en Canarias. Bueno, y los médicos que siguen con las espadas en alto porque vuelven a salir a la calle esta semana. Vuelven a salir de nuevo, no consiguen ese acuerdo, esos acuerdos que ellos piden. Lo cierto es que el personal médico y facultativo de toda España inician hoy una nueva semana de huelga en la sanidad pública, la segunda convocatoria de paros de este año. Las movilizaciones se prolongarán hasta el viernes y buscan pues presionar al Ministerio de Sanidad para que abra una negociación directa con el conflicto. Los sindicatos, recuerden, rechazan el Estatuto Marco que regula pues las condiciones laborales de los profesionales del Sistema Nacional de Salud y que el Ministerio pues acordó con varias organizaciones sindicales a finales del mes de enero. Aquí en Canarias, los sindicatos médicos van a organizar una concentración frente, en este caso, a la delegación del Gobierno. Bueno, por cierto, perdona, ¿sí? También hay un acto de la consejera de Sanidad que también quería destacar porque también tendrá que decir algo al respecto. La consejera de Sanidad Canaria, que a las 10:30 mantiene un acto, en este caso con el director del Servicio Canario de Salud, para presentar una campaña Caperucita, una aventura del corazón, para promover la salud cardiovascular, y allí seguramente también la consejera tendrá que hablar sobre este asunto. Bueno, y el Gobierno que busca medidas económicas, Eugenio, que alivien el conflicto bélico. Se trata de mitigarlo porque la situación es bien complicada. Lo cierto es que esta mañana el Gobierno se reúne con la cadena alimentaria para analizar la situación actual y también evaluar posibles medidas para mitigar el impacto económico como consecuencia del conflicto en Oriente Medio. Un encuentro que contará, de una parte, con la presencia del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Plana, y de otra, del ministro de Economía, Carlos Cuerpo. La semana comienza con las expectativas de que el Gobierno apruebe también en el Consejo de Ministros de mañana martes alguna medida para paliar los efectos de la guerra. Bueno, pues así vienen las claves del día en esta agenda del 16 de marzo, pero también nos fijamos en la pregunta del día, Eugenio. Sí, porque es muy curiosa una historia que también vamos a contar aquí, súper avergonzado. Un padre va a pagar la cuenta de 200 euros que su hijo dejó sin abonar en un guachinche de Tenerife, en concreto en La Laguna. Esto se llama un simpa, ¿no? Cuando un simpa en toda regla. Lo cierto es que, claro, el propietario del local pues lo colgó en redes sociales. El padre vio que era su hijo el que no había pagado y se presentó y pagó los 200 euros que costaba el menú. Hoy preguntamos si usted se ha visto en una situación igual. ¿Qué haría, por ejemplo, en caso de que vea que su hijo no ha pagado? También aquellos propietarios, si es muy común esto del simpa, pues 628-515151. Luego escuchamos todo lo que ustedes nos digan. Y bueno, vamos ya con cultura, porque mañana martes arranca la edición número 35 del Festival Internacional de Narración Oral Cuenta con Agüimes, una cita que convertirá al municipio en un foco de historias y palabras. Castro, buenos días. Buenos días, Estíbaliz. A Agüimes acudirán 6 narradores de distintas procedencias hasta el día 22 de marzo.
Mañana por la mañana la jornada inaugural comenzará con el canario Pancho Bardón y la guipuzcoana Virginia Imaz, que desplieguen su labia en los 6 Beñasmen y Dorama. También estará el curador de este festival, que se erige como el más antiguo de cuantos se celebran en España, Félix Albo. Y de su boca brota un velo rojo en el que van apareciendo personajes de cuento universal, ¿no?, europeo. Y al final son eso, o sea, las historias cambian, evidentemente, cambian los referentes, pero la estructura, la voz, la mirada, eso es lo que sustenta nuestra disciplina escénica. O sea que bueno, siguen funcionando bien. Sí que es verdad que los narradores vamos jugando, vamos apostando, vamos pues provocando, digamos, ¿no?, tratando de ensanchar un poco el oficio, pero bueno. La Casa de la Cultura de Puerto del Rosario, en Fuerteventura, acoge la exposición Museo Nómada de la Fotografía, el íntimo secreto de la forma. La muestra propone un recorrido por la historia de la fotografía a través de cámaras históricas, retratos, visiones estereotópicas y material gráfico vinculado a la isla de Fuerteventura. La propuesta sirve para descubrir esa evolución de la fotografía y su papel como testimonio histórico, artístico y cultural. Podrá verse hasta el próximo 30 de abril. Por fin viajabas como en tus sueños, buscando un sitio para volver y sin poder olvidar lo que dejas, lo que has aprendido. Y a finales de mes arranca en Madrid la gira de Marilia, de Ella baila sola. La cantante celebra con esta gira sus 30 años en la música. De momento no hay fechas confirmadas para conciertos en las islas. Desde 1996 hasta 2001, Ella baila sola le bastaron 3 discos de estudio y un recopilatorio para grabarse a fuego en la historia de la música en español. Con un adiós, con un te quiero y con mis labios en tus dedos para no pronunciar. Canción que te trae muchos recuerdos, Sí, ¿no, Eugenio? Estabas diciendo. Sí, muchos recuerdos. Me lleva a mi época universitaria y sí, me trae muchos recuerdos esta canción. No te voy a contar más, pero hasta ahí Ay, llego. bueno. Hasta ahí llego. Necesitas tu sección para ti, ¿eh? Un día le toca a Mercedes entrevistarte. Bueno, perfecto, ¿eh? bueno. Y tú a Mercedes. Lo apuntamos. Me alegra tanto escuchar tus... Son las 7 de la mañana. De la noche al día. Estíbaliz Pérez. ¿Qué tal? Muy buenos días. Lunes 16 de marzo. Aquí seguimos con ustedes en la radio, pero por supuesto también a través de la pantalla de Televisión Canaria. De tal palo, tal astilla. No es un refrán que se pueda generalizar, solo aplicable para aquellas conductas normalmente indeseables que replican los hijos de sus progenitores. Pero este no es el caso. Esta es la historia de un padre avergonzado por la conducta de su hijo, que tuvo que apoquinar casi 200 euros en un Guachinche Tenerife porque su hijo se fue sin pagar después de haberse zampado con algunos amigos lo más caro de la carta. Un simpa muy descarado que ya empieza a ser habitual en muchas casas de comida. Lo que no es habitual, la honradez de un padre que viene a saldar la deuda que le abochorna. El encargado del negocio ha sido el principal sorprendido por el gesto de este señor. Escuchamos a Tomás Rivero. Dígame, tiene información de los chicos y demás. Y dice que sí, que incluso uno de ellos era su hijo. Él viene muy avergonzado, que lo sentía mucho por lo que había sucedido. La honradez de ese hombre nos partió el alma. Bueno, no son tiempos de buena voluntad. Entramos en el día 17 de la guerra en Oriente Medio. Sigue la escalada bélica con respuesta ofensiva de Irán sobre Israel, pero también sobre bases militares europeas. Benjamin Netanyahu da señales de vida y Donald Trump sigue poniendo fecha al fin de la guerra, pero ya nada es fiable. Habrá que ver también la buena voluntad que le ponen los partidos políticos para garantizar la estabilidad en Castilla y León. El Partido Popular gana las elecciones con un Vox que crece, pero no lo esperado, y que mantiene ese bloqueo en otras comunidades autónomas. Abascal y Feijóo están condenados a entenderse. El PSOE también crece y se queda como segunda fuerza, pero sin esperanzas de gobierno. El caso es que con estas elecciones y con las anteriores de Extremadura y Aragón, ya todas las lecturas se van tornando en clave nacional. Escuchamos a Alfonso Fernández Mañueco, el candidato del Partido Popular. Frente al ruido, el panorama negativo, el panorama gris que veían otros partidos, nuestra tierra ha elegido certezas. Ha respaldado de forma mayoritaria el proyecto que encarna el Partido Popular. Muchas gracias a todos los que han confiado en nosotros.
Pues así están las cosas en la política. Hoy será un día de reacciones por parte de los grupos políticos en cuanto a estas elecciones que se celebraban en la jornada de ayer en la comunidad de Castilla y León. Así continuamos en esta mañana de lunes y todo esto acompañándoles desde las 6:30 de la mañana hasta las 11 en compañía de todos ustedes y a través también de esa línea directa que nos mantiene en contacto, el 628 51 51 51. En la coordinación Eva García, en producción Elena Barrios, en la redacción Cristian Luis, en la realización Sergio Montesino y Rubén Rodríguez, en la realización de Televisión Canaria Eduardo Darias. Es lunes 16 de marzo y así continúa De la Noche al Día. De la Noche al Día, Estíbaliz Pérez. Pero este lunes trae más noticias. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Cristian Luis, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Estíbaliz. Bueno, Canarias estudiará esta semana medidas para paliar los efectos económicos de la guerra en Irán. Sí, el presidente autonómico Fernando Clavijo reunirá a los portavoces de los grupos políticos en el Parlamento de Canarias para analizar y estudiar las acciones para minimizar el impacto económico que este conflicto internacional pueda tener en el archipiélago. Para cotejar con las medidas que ya el vicepresidente del Gobierno en el área económica estamos trabajando para ver si es posible, en colaboración con el Estado, podamos poner o tener preparadas medidas para amortiguar el golpe que sin lugar a dudas vamos a tener en la economía canaria y que siempre se acaba trasladando a la sociedad. En la misma línea, el Gobierno central se reúne hoy con el sector agroalimentario y pesquero para abordar medidas por el conflicto en Irán. La patronal pesquera ya ha avanzado que en esta reunión reclamará al Ejecutivo que se adopten con urgencia medidas compensatorias que permitan mantener la actividad pesquera y evitar impactos en el suministro de pescado, ya que han alertado del riesgo de paradas de actividad ante el incremento desproporcionado de los costes de producción. Así, entre las peticiones que harán figurar, establecer mecanismos de minoración del coste del combustible para la flota pesquera, incrementar los límites de ayudas estatales por buque, no por empresa, evaluar una suspensión o reducción temporal del IVA aplicado a los productos pesqueros para aliviar la presión económica sobre el sector y la cadena de valor. Comienza en Tenerife una cumbre internacional para evaluar la defensa de las regiones ultraperiféricas en el nuevo marco de la Unión Europea. Horizonte RUP, una cita que reunirá a representantes de instituciones europeas y de los gobiernos de España, Francia y Portugal, junto a responsables políticos y del sector primario de las regiones ultraperiféricas para analizar el impacto del nuevo presupuesto comunitario previsto para el periodo 2028-2034. El foro busca fijar una posición común que garantice el mantenimiento de fondos y políticas específicas para estos territorios, especialmente en agricultura y pesca, con especial atención al programa POSEI, clave para compensar los sobrecostes derivados de la lejanía, la insularidad y la fragmentación territorial. Escuchamos a Narváez Quintero, consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno canario. Y además un encuentro donde vamos a intentar que los tres países se comprometan en el documento que firmamos en octubre todos en Bruselas con los eurodiputados. Sí, la Comisión no cambia el POSEI, no cambia ese marco financiero plurianual, si no lo cambia para la RUP, vamos a insistir que ellos tienen algo que es básico y que lo hizo Felipe González en su momento. Capacidad de vetar. Capacidad de veto. O que lo anuncien y que lo negocien. Pero tienen capacidad de veto. Los médicos canarios vuelven a una nueva semana de huelga en el Servicio Canario de la Salud. El Sindicato de Empleados Médicos de Canarias ha ampliado esta semana un día más la jornada de huelga prevista para el próximo 19 de marzo. El parón se ha extendido hasta el 20 de marzo en todo el Servicio Canario de la Salud, afectando de este modo a los médicos y facultativos fijos y temporales y en formación. Esta huelga coincide con la convocatoria estatal en marzo para reclamar un estatuto médico y facultativo. Levi Cabrera, secretario general del Sindicato Médico en Canarias. El servicio esencial pues tiene esto, que la huelga está muy mediatizada con el tema de los mínimos al 100%. El resto se ha pactado que fuera una atención como si se tratara de un domingo o un festivo. Tenerife acoge esta semana el Congreso Nacional Notas en Conexión, que analizará las conexiones entre música y ciencia. Sí, un encuentro en el Conservatorio Superior de Música de Canarias que reunirá a más de 200 participantes para analizar las relaciones entre la música, la ciencia y la tecnología. Durante 3 jornadas, intérpretes, investigadores, compositores, tecnólogos y profesionales del sector audiovisual participarán en ponencias, mesas redondas, comunicaciones científicas, talleres y conciertos para explorar el diálogo entre la creación musical, la investigación y las nuevas herramientas tecnológicas aplicadas al sonido.
Sirat, de Oliver Laxe, se va de vacío de los Oscars. Sí, la película Sirat del director gallego Oliver Laxe no ha podido cumplir el sueño de lograr un Oscar en la gala celebrada este domingo en Los Ángeles, en Estados Unidos, a la que había llegado con 2 nominaciones en las categorías de Mejor Película Internacional y Mejor Sonido. El Oscar a Mejor Película Internacional ha ido para la película noruega Valor Sentimental, de Joaquín Trier, y que también se ha impuesto a la cinta brasileña El Agente Secreto de Cleber Mendoza. ¿Te unes a crear un futuro mejor desde nuestras islas? Si estás buscando financiación para hacer más verde tu hogar, negocio o vehículo, en Caja 7 financiamos tu compromiso sostenible. Descubre en cajasiete.com/sostenibilidad todas las opciones que ponemos a tu alcance para impulsar proyectos que cuiden de nuestro planeta. Caja 7, comprometidos con nuestra tierra. Y vamos ya con los deportes. Ya tengo por aquí a Juanjo Toledo. Juanjo, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Estíbaliz, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, la Unión Deportiva Las Palmas busca hoy en Albacete su tercera victoria consecutiva. Sí, y de paso la 7ª jornada sin perder. A las 7:30 de la tarde en el Carlos Belmonte. Desde las 7 lo vamos a contar en Todo Goles en Radio. Frente a frente, el Albacete Balompié y la Unión Deportiva Las Palmas. Una victoria de los amarillos los colocaría a un punto del ascenso directo. Esta noche, desde las 7, insisto, Todo Goles en Radio. En Primera Federación, Celta Fortuna 1, Tenerife 1. Los blanquiazules han dado otro paso hacia la segunda división. Ya solo quedan 10 jornadas para abandonar esta categoría. El domingo a las 3 de la tarde en el Rodríguez López, Tenerife Osasuna Promesas. En la Liga F goleó el Costa de G Tenerife 4-0 al Levante en el Heliodoro, mismo escenario donde mañana se van a jugar un histórico pase a la gran final de la Copa de la Reina. Para ello tendrán que superar a las colchoneras del Atlético de Madrid. En Segunda Federación ganó el Tenerife B, perdió Las Palmas Atlético. En baloncesto en la Liga ACB, victoria del Canarias 89-71 sobre Valencia Basket y derrota del Gran Canaria 87-76 ante UCAM Murcia. Mañana tendrán que volver a competir Granca y Canarias en BSL, el Dreamland Gran Canaria en casa, en el Arena, ante Nimburg, y los aurinegros de la Laguna Tenerife visitan Italia para medirse al Palacanestro Trieste. Y además destacamos del fin de semana en artes marciales mixtas, en MMA. Celebramos la victoria del lanzaroteño Echer Sosa en Las Vegas, en Estados Unidos, superando al brasileño Luan Lacerda en su estreno en la UFC. Bueno, pues todo esto a partir de las 2 de la tarde, Juanjo. A las 2 de la tarde en el Deportivo lo desarrollamos. Gracias, Juanjo. Feliz Vamos con la información meteorológica. Ya nos está escuchando Vicky Palma. Vicky, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Estíbaliz. Bueno, una jornada donde tenemos nubes, sol y temperaturas sin cambios, ¿verdad? Sí, vamos a tener una jornada hoy tranquila, con nubes en cantidades variables. Las tenemos hasta ahora cubriendo sobre todo los cielos de Lanzarote y de Fuerteventura. Hay algunas al norte de Gran Canaria, en el entorno del Hierro, en puntos del norte y este de La Palma, también algunos puntos de Tenerife y de La Gomera, poco importantes en general. Hoy vamos a tener un día de ambiente variable, la nubosidad probablemente volverá a aumentar un poco al final de la jornada. Las temperaturas no experimentarán cambios significativos con respecto al fin de semana, alguna máxima puntual alcanzando, superando los 24 grados. El viento va a ser del este, entre flojo moderado en general, y bueno, hay una posibilidad de que nos entre algo de calima desde el sur en cantidades muy pequeñas, pero hay que comentar que esa calima podría llegar a lo largo de las próximas horas. Y el estado del mar de momento hoy acompaña, las olas más grandes difícilmente superarán los 2 metros de altura, y esas las vamos a encontrar en las costas abiertas al norte. Un día de transición a la espera de que vayan llegando cambios a lo largo de esta semana. Algunos se podrían comenzar a ver ya a partir de mañana. Por aquí nos apuntan algunos oyentes. Buenos días desde la piscina municipal de Santa Cruz de Tenerife, con una vista que se ve la isla de Gran Canaria con ese reloj ya habitual de la refinería. Dice, nos está diciendo que algo se está preparando. Feliz comienzo de la semana. Buenos días desde Arure, esto en La Gomera, hoy 9 grados pero sin viento. Buenos días, feliz comienzo de la semana desde el Madroñal, 12 grados y nublado, de momento no llueve. Y también nos preguntan por aquí, ¿la nueva borrasca traerá nieve a la cumbre de Gran Canaria? Vicky, ¿habrá nieve para esta borrasca? Sería la borrasca Terence, de ponerle nombre, ¿verdad? Sí, si le llegan a poner nombre, ese sería el que correspondería, porque ya se le ha dado nombre a Samuel. Es una borrasca que está en el Mediterráneo. Hay que pensar que también hay 2 servicios meteorológicos que pueden poner nombre, pertenecen a lo que sería suroeste Europa, pero que afectan al Mediterráneo, y bueno, podría traer nieve, lo iremos viendo. Es verdad que parece una borrasca profunda, que va a bajar muchísimo la presión en el entorno de las islas,
y que eso puede llegar a favorecer a que las precipitaciones en cumbres puedan llegar a ser en forma de nieve. Hay que pensar que podrían aparecer precipitaciones miércoles y jueves, algunas el viernes ya más débiles, dispersas y ocasionales, para volver a llover, parece, con más fundamento, al menos lo que apuntan los modelos hoy, sábado y domingo. Yo diría que a partir de mañana por la tarde-noche hasta mínimo el lunes por la mañana, casi una semana, vamos a estar bajo la influencia de esa borrasca y vamos a ver qué nos deja. Tenemos garantizado viento y mal estado del mar, también algunas precipitaciones. Veremos si esas precipitaciones al final tienen entidad, si puede llegar a haber tormentas y si puede llegar a nevar, que en principio parece que lo podría hacer en La Palma y en Tenerife. Iremos viendo si lo puede hacer en la isla de Gran Canaria. Mañana yo creo que podríamos confirmar algo mejor. Bueno, por aquí nos apuntan más oyentes, Vicky. Jorge de Terora, aquí unos 12 grados con nubes y temperaturas llevaderas, no hace mucho frío. Y también desde Ingenio nos mandan fotografías donde se ve la isla de Fuerteventura, tal y como también nos apuntaba antes un oyente que se veía la isla de Gran Canaria desde la isla de Tenerife. Estamos viendo cómo la visibilidad está proporcionándonos imágenes ahora en estos amaneceres de una isla a la otra, Vicky. Bueno, eso es una buena señal de que hay inestabilidad en nuestro entorno. Y bueno, veremos en qué se va traduciendo, pero es la típica señal de que se aproxima algo, se limpia el ambiente, desaparecen las altas presiones y bueno, vamos a tener buena visibilidad, porque tampoco hay muchas nubes hoy y se verá en los próximos días cuando las nubes y las precipitaciones que parece que pueden llegar, pues nos lo permitan. Va a ser una semana muy interesante desde el punto de vista meteorológico y bueno, estamos un poco a la expectativa de lo que pueda pasar, porque todavía esa borrasca no se ha formado, se formará, todo apunta que va a ser bastante profunda, va a bajar muchísimo la presión y eso hará que genere bastante inestabilidad en el archipiélago, que entre humedad en distintas cantidades a lo largo de la semana y eso implica también precipitaciones, también implica viento, que hay que tenerlo en cuenta, que vamos a tener vientos del oeste y del suroeste moderados fuertes en buena parte de las islas y que habrá zonas con rachas que alcanzarán y superarán los 70 kilómetros por hora a partir probablemente de este miércoles y vamos a tener bastantes jornadas con viento. Bueno, pues aburridos no han estado este invierno y como tal y comienza la primavera, Vicky, veo que los meteorólogos no se están aburriendo nada. Bueno, pues seguiremos avanzando en las predicciones de cara a esta semana con esta nueva borrasca. Gracias, Vicky. Adiós, buenos días. Que tengan un buen día todo el equipo de meteorología de la tele y de la Radio Canaria. Y bueno, por aquí nos siguen mandando fotos de los amaneceres con algunas nubes, también el cielo despejado, se empieza a tornar algo azul según aquellas fotografías que nos están enviando y no dejen de enviarnos esos maravillosos amaneceres en el 628 51 51 51. Por aquí también nuestro amigo de Ingenio nos manda una preciosa postal también del sol en ese tono naranja con esas primeras tonalidades de este amanecer, de este lunes 16 de marzo. No tenemos 112 porque no hay incidencias registradas, por lo tanto eso nos alegra. Esperemos que sea una mañana tranquila en la sala operativa del 112, pero nos fijamos en el tráfico. Cristian, no sé qué tal se circula a esta hora de la mañana, cuéntanos. Bueno, pues las retenciones habituales, Estíbaliz, en la TF5, en la autopista del norte sentido Santa Cruz, a la altura de La Matanza, se complica en Tacoronte y no se recupera la fluidez del tráfico hasta pasado el Portezuelo. También vemos tráfico denso en la TF2 hacia la rotonda de las Chumberas y algo de tráfico también en la autopista del sur, sentido sur, a la altura de las Chafiras. Eso en Tenerife, en Gran Canaria, en la Gran Canaria 1, retenciones en ambos sentidos, vemos tráfico muy lento sentido de la capital, desde el aeropuerto y hasta la Pardilla, lo más complicado por las Huesas, el Calero, y sentido sur desde el centro comercial Las Terrazas y hasta las Huesas. En la Gran Canaria 3, también colas en Tamaraceite y también más adelante a la altura del Sabinal sentido sur, y en la Gran Canaria 2, complicado a la altura del Altillo, por el Guincho también, sentido Las Palmas de Gran Canaria, y ya en el acceso a la ciudad por el túnel Julio Luengo. Bueno, pues así está el tráfico, máxima precaución, como siempre decimos, si se encuentra al volante o si está a punto de coger el coche de camino al trabajo, de llevar los niños y las niñas al colegio, a los centros escolares. Nos fijamos ahora también en la agenda del día.
Vamos pasando página en este mes de marzo. Nos situamos en el día 16. Eugenio González, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Estíbaliz, buenos días de nuevo. Y hoy importante esa cumbre internacional que se celebra en Canarias para evaluar la defensa de las regiones ultraperiféricas. Esta es sin duda una de las claves del día. Canarias se va a acoger esta cumbre internacional. Horizonte RUP, así se llama, y la posición común de la RUP en defensa del sector primario ante el nuevo marco financiero plurianual. Una cita de carácter institucional que va a reunir en la sede de presidencia en Santa Cruz de Tenerife a representantes de instituciones europeas, de los gobiernos de España, Francia y Portugal y de los ejecutivos también del sector primario de las regiones ultraperiféricas para, bueno, este es el objetivo fundamental, analizar de forma conjunta los retos que plantea el presupuesto comunitario para el periodo 2028-2034. Lo cierto es que en un ratito, bueno, para ser exactos, a las 8:30, los presidentes de que nos falta poco más de una hora, los presidentes de Canarias, de Azores y de la Guayana Francesa inauguran estas jornadas de debate sobre esta situación, sobre todo la que deja el sector primario, en este caso, como te digo, Estíbaliz, que se celebra en Canarias, en concreto en Santa Cruz de Tenerife. Bueno, y atentos esta semana porque los médicos vuelven a salir a la calle, Eugenio. Sí, has dicho bien, esta semana, porque hoy comienza la semana, pero la semana puede ser intensa también para los médicos. El personal médico y facultativo de toda España inicia hoy una nueva semana de huelga en la sanidad pública, la segunda convocatoria de paros de este año. Las movilizaciones pues se prolongarán hasta el viernes y buscan de nuevo presionar al Ministerio de Sanidad para que abra una negociación directa con el colectivo. Los sindicatos rechazan el estatuto marco que regula las condiciones laborales de los profesionales del Sistema Nacional de Salud y que el Ministerio pues acordó con varias organizaciones sindicales a finales de enero, pero no con todas. Por tanto, de ahí que continúa el malestar aquí en Canarias, el sindicato médico que organiza una concentración frente, en este caso, Estíbaliz, a la delegación del gobierno. Y bueno, y el gobierno que busca medidas económicas para aliviar el conflicto bélico. Sí, porque el conflicto sigue adelante, las consecuencias ya se están sintiendo, se están notando. El gobierno se reúne esta mañana con la cadena alimentaria para paliar y también para analizar la situación actual y evaluar posibles medidas para mitigar el impacto económico como consecuencia del conflicto en Oriente Medio. Unos encuentros que contarán con la presencia de los ministros de Agricultura, por un lado, Luis Plana, y de Economía, por otra parte, Carlos Cuerpo. Esto será hoy y todo también pensando en mañana, porque la semana comienza con la expectativa de que el gobierno apruebe en el Consejo de Ministros alguna medida para paliar los efectos de la guerra, especialmente por la subida de precios del gasóleo, que ya lo habrán notado, con una especial atención a los colectivos que puedan verse más afectados. Bueno, afectado que se ha visto algunos establecimientos de comidas en Canarias por los últimos SINPA, y el más llamativo quizás uno que tiene que ver con el pago por parte del progenitor de uno de los que abandonaron el restaurante, que tuvo que llegar allí y poner el dinero que había dejado a deber su hijo. Y esto forma parte de la pregunta que formulamos hoy, Eugenio. Esta es la pregunta, pero hay que ver si tú imagínate que en las redes sociales ves que tu hijo ha ido a un restaurante que con sus amigos o compañeros 200 euros y que se ha ido sin pagar, y ves que tu hijo... Además, eligiendo lo mejorcito de la carta. Sí, lo mejorcito. Aquí no hubo problema en elegir lo mejor. Pues el padre, muy avergonzado, pues acudió al lugar, a este restaurante, este Guachinche, en este caso que está en la Laguna, y abonó esos 200 euros. Hoy les preguntamos por esta cuestión, si, bueno, usted qué haría en este caso, también si es habitual, también se lo preguntamos a los propietarios de restaurantes, habitual cada vez más esto de los SINPA. Yo sí vi una vez, yo en un restaurante vi cómo también unos chicos estaban al lado, corrieron y se fueron sin pagar también. Fui testigo directo de un SINPA. Llamativo fue también una noticia a nivel nacional, que fue la celebración, creo que de un bautismo, donde todos los invitados salieron haciendo la conga, con la excusa de haciendo la conga por la puerta del restaurante. Así no pagaban. Y bueno, y se fueron todos. Tú imagínate la factura que pudieron dejar después de un bautismo de no sé cuántas personas, ¿no? Invitadas. Un SINPA con comba, ¿no? Distinto. Bueno, 628-515151 es el número de WhatsApp para que los oyentes pues opinen al respecto. Bueno, y Eugenio, ¿la alpifa que nos trae hoy a partir de las 11 de la mañana? Muchos asuntos de interés. Vamos a destacar que hoy es lunes, se viene Fabiola Socas a la radio, y con ella siempre tenemos esa visión, entre comillas, de cómo los ciegos pues viven el día a día, y ella siempre nos cuenta detalles concretos, y con ella vamos a dar ese paseo que solemos hacer todos los lunes, en torno a las 12 menos cuarto. Pues, por tanto, hoy destaco este paseo que vamos a hacer con Fabiola Socas. Bueno, pues será bonito siempre pasear con Fabiola Socas. Te escuchamos a partir de las 11 junto a Mercedes Martín. Y yo sigo contigo hasta las 11. Gracias, Eugenio. Adiós. 7:20. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. Bueno, y lo importante que son las farmacias en nuestra vida, en nuestra rutina diaria. Los profesionales de farmacia de la provincia de Santa Cruz de Tenerife tienen desde hace unos días un nuevo presidente de su colegio oficial, aunque ya conocido por haber formado parte también de la anterior Junta de Gobierno, y además un habitual también
de estos micrófonos que nos ha atendido cada vez que lo hemos necesitado. Vamos a saludar a Carlos Díaz, que es presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife. Carlos Díaz, buenos días. Muy buenos días. Y enhorabuena. Gracias, encantado de estar aquí con ustedes. Bueno, única candidatura que se presentó en estas últimas elecciones a la presidencia del Colegio Oficial de Farmacéuticos, pero entiendo que esto también forma parte de la buena sintonía, ¿no?, que se vive en el sector, ¿no? Bueno, quiero creer que sí, que efectivamente es así. Venimos de una junta de gobierno y esta es realmente casi continuista, digamos, de alguna manera. Hemos formado un buen equipo, estamos intentando también dentro del colegio pues intentar traer gente nueva que nos vaya sustituyendo a medida que vayamos pasando por cargos y que la gente vaya aprendiendo un poquito también cómo se generan o cómo se gestiona este tipo de cuestiones dentro del colegio. Y lo importante es que la figura del farmacéutico, lo digo también por nuestros oyentes, porque al fin y al cabo es nuestro principal recurso sanitario que tenemos al alcance de la mano cuando tenemos alguna duda, cuando sabemos que a lo mejor no tenemos cita para el médico de forma inminente, Carlos, ¿no? Fíjate que la farmacia es la puerta de entrada al sistema sanitario en la mayor parte de los casos. Siempre que tenemos algún problemilla, es la farmacia el recurso sanitario que más a manos tenemos. Tenemos a un profesional sanitario siempre al frente, 365 días al año, 24 horas sin cita previa. En fin, es un recurso que la población utiliza y sabe utilizar. Mayer Trujillo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Estíbal, y buenos días, Carlos. Buenos ¿Qué días, tal? Mayer. Estábamos comentando ahora, fuera de antena, algunos asuntos que tienen que ver con los fármacos, ¿no? Y estábamos hablando precisamente, Estíbal, y de los Ozempic, ¿no?, que se ha popularizado para no engordar, ¿no?, al final, ¿no? Y le estaba preguntando yo a Carlos que mucha gente lo toma y si tiene algún efecto secundario, pero de momento no se ha detectado, ¿no, Carlos? Efectos secundarios todos los medicamentos tienen efectos secundarios. Lo que pasa es que en general, los efectos secundarios son gastrointestinales, o sea, es algo y realmente pasajero. Es un gran medicamento, es un medicamento que controla muy bien a las personas con diabetes que tienen una glucemia no controlada, ayuda a que esa glucemia se controle y además se vio, una vez que empezaron es un tipo de medicamento que ya ha ido evolucionando y sigue evolucionando, porque vendrán nuevos que van por ese mismo camino. De hecho, ha sido un hito en la medicina actual, porque al final este tipo de medicamentos ha hecho que se conozcan mejor los mecanismos de nuestra alimentación, de cómo el cuerpo asume la alimentación y cómo almacena grasa y cómo gestiona este tipo de cosas, que antes no se tenían del todo claro, y todavía yo creo que hay incluso alguna incertidumbre, que ha sido estupendo porque al final se ha visto que ha logrado hacer que la gente adelgase, que pierda peso. ¿Será la cura al sobrepeso, a la obesidad? Puede ser uno de los... A ver, el medicamento por sí solo no es una cura a la obesidad. Tiene que ayudarte a cambiar ciertos hábitos, sobre todo cuando lo utilizas con esa indicación, ¿no?, que es pérdida de peso. Te ayuda en ese momento a perder peso y lo que tienes que hacer es cambiar tus hábitos, porque si realmente cuando lo dejas vuelves otra vez a lo mismo, vas a volver otra vez a engordar, ¿no? Entonces esto, como también los fármacos para dejar de fumar, son muy útiles, son muy efectivos, pero tienes que aprovechar para cambiar tus hábitos en ese momento. Tiene que estar acompañado de otro tipo de cuestiones. O sea, que tiene que estar regulado ya bajo prescripción médica. No se puede utilizar de cualquier manera. Pero realmente son muy efectivos y, como comentaba antes, es estupendo porque al final genera también una prevención de la diabetes. La diabetes es una enfermedad que tenemos que intentar controlar y que es perfectamente prevenible en su mayor parte de los casos, ¿no? Entonces deberíamos actuar sobre ello. Que funciona está claro, ¿no? Porque yo conozco a un amigo que lo está utilizando y antes tenía un saque impresionante y ahora es una decepción, ¿no? Porque... Perfectamente efectivo, y además comentaba que el hecho de haberse popularizado tanto, por ejemplo, en Estados Unidos se ha notado en la facturación de los grandes supermercados, que han bajado. Es decir, la gente compra menos comida, ¿no? Digamos, menos, bueno, no sé si comida, pero desde luego menos productos que no deberían comprar con tanta asiduidad, ¿no? Lo que pasa es que este medicamento en concreto en alguna ocasión llevó al desabastecimiento de este medicamento para personas que realmente lo necesitaban, que estaban diagnosticadas de diabetes. ¿Cómo está hoy esa situación? Está perfectamente controlado ahora mismo, no hay ningún problema de desabastecimiento. Ha venido otros medicamentos también que casi tienen esa indicación muy marcada, con lo cual ahora mismo no tenemos problemas. Sí, hay varios, no está solo los Ozempic, ¿no? Hay otros nuevos que también utilizan no solo una hormona como utiliza los Ozempic, sino dos, y están en camino otros que incluso replican tres hormonas que naturalmente nosotros tenemos en el cuerpo, ¿no? La vía importante es a la que apuntaba Carlos, ¿no? La de conseguir que más que reaccionemos, ¿no?, ante determinadas enfermedades, estemos en un escenario de prevención. ¿Estamos consiguiendo eso, Carlos?
tenemos que ir por ese camino, Mayer, no nos queda más remedio. Si queremos la sostenibilidad del sistema, es decir, cada vez la población, afortunadamente, cada vez vivimos más tiempo, cada vez tenemos más esperanza de vida. Eso implica que cada vez necesitaremos pues, más fármacos, cada vez necesitaremos el sistema sanitario con más asiduidad, porque la gente mayor pues, es la que realmente más utiliza el sistema sanitario. Si queremos que eso continúe, si queremos tener un sistema sostenible, tenemos que pasar de la reactividad, como bien decías, de que una sanidad que aparezca solo cuando aparece enfermedad, a intentar retrasar esa enfermedad o incluso evitarla. Eso mejorará no solo la calidad de vida de las personas, que por supuesto, sino también la sostenibilidad del sistema. Tenemos que ir por ese camino porque al final no vamos a tener para poder sostener este tipo de sanidad durante mucho tiempo. Y la prevención se puede realizar y como bien decía antes, la diabetes es una enfermedad perfectamente prevenible y además una persona con diabetes es una persona que tiene una serie de problemas en el sistema y además cuesta, desde el punto de vista económico, cuesta mucho dinero tratarla. Vamos a intentar retrasar su aparición o vamos a intentar evitarla, que se puede hacer. Es una enfermedad muy prevenible, en su mayor parte de los casos, no siempre, pero en mayor parte de los casos, educando a la población. Y desde las farmacias, desde luego, es un actor importante tanto como para en el momento que estamos reactivos, tanto como para prevenirlo, ¿no? Podemos hacer muchas cosas de la farmacia. Con el caso... Sí, perdona, también podemos hacerlo en los casos de la prevención del cáncer de colon. Ese tipo de cuestiones que ahora es un poquito, se está haciendo desde los centros de salud, pero bueno, es un poquito ¿Ustedes incómodo. podrían contribuir, por ejemplo, a ayudar en ese cribado del cáncer de colon? Claro que sí. De hecho, se hace en otras comunidades autónomas del país, está funcionando perfectamente, ha aumentado mucho las tasas de uso de la prevención, es decir, de los kits que se utilizan para la prevención de cáncer de colon. También se puede hacer, podemos utilizar las farmacias como lugares donde fomentemos bien la vacunación de las personas. Las tasas de vacunación de gripe son muy bajas. Desde la farmacia podemos hacer una labor activa de fomento de la propia vacunación, ¿no? En fin, hay múltiples cosas que se están haciendo también en otros sitios del país que podemos replicar aquí sin problema. Antes estábamos hablando de los Ozempic, Carlos, y en ese sentido me imagino que ustedes son los primeros sorprendidos cuando llega gente al despacho de farmacia y les pide tratamientos que han visto en las redes sociales. Ahí ustedes tienen que también hacer un ejercicio de pedagogía tremendo, ¿verdad? Efectivamente. De la oficina de farmacia nos llega mucha gente diciendo, oye, el vecino del quinto me ha dicho que esto le viene bien. Bueno, a lo mejor lo que le viene bien al vecino del quinto a ti no te viene bien. Por eso tiene que estar, los medicamentos están bajo prescripción médica. Hay algunos que tienes que realmente tener cuidado cómo utilizarlo. En definitiva, lo que tenemos que tener claro es que el medicamento no es un producto normal, es un producto sanitario que requiere un control. Te puede afectar seriamente a la salud, para bien o para mal si no lo utilizas de forma adecuada. Entonces, desde la farmacia sí que estamos educando continuamente a la población en ese tipo de sentido, porque al final la gente pues se lleva mucho por lo que me dicen, lo que me recomiendan y ese tipo de cuestiones. Pues, bueno, y ahora que estamos hablando de esto, de lo que recomiendan, uno ahora entra a las farmacias y como nunca ve complementos alimenticios, vitaminas, magnesio, un auténtico disparate. Y hay gente que se está tomando a lo mejor 10 pastillas cada día de ese tipo de cuestiones. ¿Necesitamos todos esos complementos o esto es una moda, Carlos? Esto, los complementos alimenticios están muy bien cuando uno los necesita, los suplementos nutricionales. El magnesio, sobre todo por una mala alimentación, es decir, el hecho de que cada vez comamos peor o no comamos de forma adecuada requiere que tengamos que suplementarnos en algún momento. Por eso tampoco se puede uno tomar estas cosas a la ligera, porque al final también siguen afectando a nuestra salud. Entonces, bueno, de la farmacia intentamos controlarlo un poquito, pero es verdad que no deja de ser algunas modas que hay que tener cuidado, porque además se lo toman de cualquier manera. Entonces tenemos que decirle cuándo se lo tienen que tomar, cómo se lo tienen que tomar y para qué lo necesitan. Y si lo necesitan, porque hay veces que te viene una persona perfectamente sana, sin ningún tipo de problema, y dice, bueno, mira, tú estás perfecto, no vas a hacer ejercicio, te alimentas adecuadamente, pues no vas a necesitar nada, ¿no? Viene bien en invierno tomarte algún suplemento que mejore un poco el sistema inmune para intentar evitar pues esos catarros estacionales, pero vamos, poco más. Y somos usuarios conscientes a la hora de consumir la medicación, lo digo porque no sé si por tradición se nos da mucho acumular medicamentos en las alacenas de nuestras cocinas, en los baños, Carlos. No sé si seguimos igual. Bueno, en general las personas empiezan a ser un poquito más racionales con la medicación, ¿no? Y eso de la farmacia intentamos también controlarlos un poquito, decir, oye, si no lo necesitas no te lo lleves en ese momento, ¿no? Hay cosas como, por ejemplo, los analgésicos, paracetamol o cualquier otro tipo de cosas que te dice el médico, te dice una cada 8 horas. Una cada 8 horas, si te duele. Si no te duele, no te lo tomes. Entonces, ese tipo de cuestiones
tratamos de controlarlas desde la farmacia. La gente al final que acumula medicamentos, eso es lo que tratamos de evitar, porque al final también es un mal uso de la sanidad, ¿no? Un medicamento que no has consumido, pues realmente ha sido un gasto que no ha sido necesario. Otra cosa es también que sí que tenemos que pensar en las personas mayores que manejan mucha medicación. Yo, de hecho, personalmente en la farmacia le hago lo que llamamos nosotros SPD, Servicios Personalizados de Dosificación a personas mayores. Y realmente cuando uno lo está haciendo, dice, es que yo, con la edad que tengo, sería bastante difícil que yo pudiera controlar toda esta medicación de una manera racional. La gente mayor encima a veces tiene más dificultades para hacerlo. Ese tipo de sistemas hay que utilizarlos y hay que hacerlos desde el propio sistema de salud, ¿no? Tendría que ser, y esa es una de nuestras reivindicaciones, que tendríamos desde desde el propio sistema de atención primaria, debería ser algo que receten a las personas, al que se les haga un dispositivo de este modelo. ¿Por qué? Porque al final eso favorece la adherencia, hacemos que las personas se tomen la medicación de la manera adecuada y que controlen su patología de forma adecuada, cosa que ahora se nos ocurre. Hace unos días, Carlos, estuvimos hablando de estos mismos micrófonos de un escenario que es muy común, ¿no? Que un paciente va al médico con un síntoma y le mandan un fármaco, pero a lo mejor ese síntoma es consecuencia de otro fármaco que está tomando y va acumulando medicamentos para síntomas de otros medicamentos y al final tienes a lo mejor una persona, como estaba apuntando, pues no sé, con 10 pastillas distintas, ¿no? ¿Esto cómo se puede mejorar? Se habla de que la inteligencia artificial puede echarle una mano a los médicos de familia a ver contraindicaciones entre unos medicamentos y otros porque no tienen tiempo, porque al final tienen 5 o 10 minutitos para atender a un paciente, ¿no? Pues mira, aparte de los nuevos sistemas más modernos, que eso lo podría utilizar también el médico, te diría que lo que deberíamos mejorar también es la comunicación entre las farmacias y el centro de salud, o sea, el propio médico de atención primaria. ¿Por qué? Porque al final nosotros en la farmacia vemos cosas que el propio médico no puede ver y que el propio paciente incluso a veces le hurta, ¿no? Esa información que no le dice. Nosotros no solo conocemos al paciente, conocemos su entorno, conocemos cosas que ellos no ven y somos capaces de dar información hacia el médico para que pueda tomar mejores decisiones a la hora de generar su plan de tratamiento. Ahora te comentaba que en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife hemos generado un programa piloto de comunicación entre las farmacias y los centros de salud y ha funcionado magníficamente bien. En el año 2025, por ejemplo, hemos gestionado 5.000, solo en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, hemos gestionado 5.500 incidencias desde la farmacia hacia el centro de salud que se han resuelto el 95% en menos de 4 horas. ¿Incidencias de qué tipo? Para hacernos una idea. Por ejemplo, los médicos no lo pidieron desde el principio porque tenían muchos problemas de gente que iba fuera de hora porque se le había caducado, por ejemplo, el plan de tratamiento. Y como te decía antes, una persona con diabetes que no tiene insulina porque no ha tenido bien la dosis o no ha controlado cuándo se le caduca el plan de tratamiento, necesita la insulina y la necesita ese día, no necesita cuando me den cita dentro de una semana o dentro de 3 días. Entonces, eso es la única opción que teníamos de la farmacia, es mandarlo al centro de salud que pida una fuera de hora y que le renueven el plan de tratamiento. Bueno, pues esa situación la podemos solucionar de la farmacia comunicándoselo nosotros directamente al centro de salud. El médico lo único que tiene es una cita virtual, abre el problema, ve cuál es la situación, si considera que tiene que citar al paciente lo citará y si no, renovará el plan de tratamiento y en unas horas ya tiene el paciente la medicación y nosotros podemos servírsela desde la farmacia. Otras más, pues cambio eso, lo que hablábamos antes de problemas de dosificación. Vemos que había una persona que se está tomando una dosificación que no era la correcta o que había ido al especialista por otro lado y luego a primaria y uno no lo tenía controlado. Y desde la farmacia estamos viendo que no es razonable lo que está ocurriendo. Se avisa al médico de atención primaria, revisa el plan de tratamiento y la misma situación. Hay más, por ejemplo, personas que ya notamos desde la farmacia que tienen problemas cognitivos, que no son capaces de manejar la medicación, pues lo comunicamos al centro de salud, que habla con la enfermera de enlace, y al final los introducen en los sistemas de protección social. Ese tipo de cuestiones son las que estamos resolviendo con ese tipo de cuestiones, con ese tipo de cosas. Lo estamos ampliando a toda la isla de Tenerife y queremos que acabe en toda Canarias, que sería lo razonable. No, yo quería contar una que viví el otro día en directo, ¿no? Yo estaba en la cola ahí de la farmacia y escuché como la farmacéutica le decía, pero señora, es que está tomando una pastilla para bajar la tensión y este medicamento que le han mandado se la sube. Esto tiene que hablarlo con su médico. Y digo, pero ¿cómo se da cuenta la farmacéutica y no se da cuenta el médico de esto? Me sorprendió, ¿no? Bueno, pues básicamente porque a lo mejor lo han tratado 2 médicos distintos y nadie en un momento determinado, es verdad que van con una situación un poquito de rapidez
y nadie los ha puesto en cuestión. Ha ido al especialista por una cuestión determinada, le han mandado una medicación y tenía otra previa en primaria, o en primaria se la han puesto después. Desde la farmacia, es lo que te decía antes, en la farmacia vemos esas cosas, porque realmente conocemos el medicamento y los farmacéuticos son especialistas en medicamentos y ven que hay problemas de ese estilo. Eso es lo que podemos ir avisando para decir, oye, señores, este plan de tratamiento al menos requiere que alguien los revise un poquito y lo ponga en Ese es otro escenario también que se da mucho, ¿no? De que cuando vas al médico tienes un médico nuevo y el médico nuevo te dice, no, mejor le voy a mandar esto. Y cada vez que vas tienes un médico nuevo y te revisa la medicación, ¿no? Bueno, pero eso ya es razón del propio médico de verlo. Él sí que debería tener el plan de tratamiento previo y cambiarlo o hacer las cosas que considere oportunas, ¿no? Eso ya es bajo una cuestión bajo criterio facultativo que ya deberá decidirlo el propio médico, ¿no? Bueno, una consulta que nos hace un oyente, Carlos. Mucha gente mayor tiene medicamentos prescritos en su receta electrónica que luego casi no usa, pero igualmente cuando va a la farmacia se los lleva y los tiene en casa por si acaso. ¿Cómo puede controlarse eso? Pues haciendo una revisión del plan de tratamiento. Es decir, nosotros vemos cuándo la gente se toma las cosas y cuándo no. Por lo menos, si lo tenemos en el SPD sería fantástico porque realmente pedimos que nos traigan el anterior y vemos qué no se ha tomado y entonces ya indagamos un poquito. Lo podemos controlar, pues eso, viendo cómo está y avisando que hacia primaria que ese plan de tratamiento requiere ser revisado porque hay medicación que no está tomando la persona. Pero eso es muy común, ¿verdad? Gente que ha dejado de tomar un medicamento y dice, dámelo por si acaso, pero no se lo toma y después lo acumula en casa, ¿no? Eso cada vez es menos habitual porque la gente yo creo que empieza a ser un poquito más responsable. Tenemos que darnos cuenta que estamos utilizando un sistema que cuesta dinero. 60 millones de media al mes, más o menos, nos cuesta en Canarias. Sí, Canarias puede tener un presupuesto anual de 650, 670 millones de euros. Es una barbaridad, en ¿no? medicamentos en la farmacia, lo habitual para el nivel de población que tenemos. Luego a nivel hospitalario tiene otro tanto, o sea, quiero decir que... ¿Y consumimos más o menos fármacos que otras comunidades, Carlos? Estamos en media. Estamos en la media. Sí, en lo normal, lo habitual. Quiero decir que para el nivel de población que tenemos es lo razonable. ¿Qué pasa? Que hay que racionalizar las cosas y se están haciendo del sistema de receta electrónica nos permite hacer cosas interesantes, ¿no? Porque al final puedes hacer estudios, ver cómo está la situación, ver que hay cosas que se están mandando de forma rutinaria. Ha habido mucho control, ha habido un cierto control, por ejemplo, con lo que hablamos del omeprazol y medicamentos para inhibidores de la bomba de protones, que se llaman, ¿no? Que antes se mandaban por defecto y continuo y las indicaciones no te dicen eso, entonces se puede controlar desde el sistema de receta electrónica. Ese es otro ejemplo bonito, ¿no? Que la gente le puso el sobrenombre de protector de estómago y se pensaba que era bueno, ¿no? Eso es, y no es así, es decir, está para lo que está, pero no para lo que no está. O sea, en fin, quiero decir que al final se utiliza de forma un poco absurda y eso, aparte de puede generarle problemas a la persona que se lo está tomando, también genera problemas en el sistema porque genera costes que no deberían estar. Yo he escuchado gente que dice, me voy a tomar un omeprazol que me voy de guachinche, ¿no? Y se manda el omeprazol para no tener acidez después de mandárselo más grande en el guachinche. Eso muchas veces me pasa en la farmacia, me voy a tomar esto y luego voy... No, mira, no. Estas cosas no funcionan así. Sí. Entonces, eso, bueno, o un omeprazol con un antibiótico. Hay gente que se lo utiliza, por ejemplo, también hay indicaciones, hay medicamentos que hay que tener cuidado si uno se está tomando un antibiótico y también un anticonceptivo. Hay interacciones que la gente no conoce y que desde luego tenemos que tener controlados y de la farmacia se los indicamos, ¿no? ¿Y con los antibióticos somos más prudentes? Con los antibióticos la gente suele ser más prudente. Yo no sé muy bien por qué. Y en el uso de antibióticos, que es algo que ya por lo menos estamos intentando controlarlo. El problema de los antibióticos es que genera resistencias en las bacterias. Y es un problema de salud pública de primer nivel. La pandemia no es nada si apareciera una bacteria que fuera realmente resistente a todos los antibióticos que estamos. O sea, sería mucho más peligroso para la salud pública ese tipo de cuestiones. Con lo cual los antibióticos hay que utilizarlos cuando hay que utilizarlos. Por eso tiene que estar bajo prescripción médica y en el momento adecuado. Me duele un poco la garganta, voy a tomar un antibiótico que se oía hace años, ya eso sí que está un poquito más controlado y se hacen las cosas de una manera con un poquito más de cordura. Y Carlos, ya que hablábamos de población, ¿son muchas, pocas las farmacias? ¿Hace falta más farmacias? En función de las ratios, ¿cómo vamos? En general en Canarias tenemos, en España en general tiene un sistema farmacéutico muy bueno. Tenemos 22.200 farmacias para la población que tenemos. Ya les gustaría a otros países tener una farmacia por cada 2.500 habitantes de media que tiene España. Está realmente bien. Ahora mismo no habría grandes problemas
de población. Está bastante bien servida la población. A medida que van cambiando las poblaciones, irán cambiando, pues irá viendo la necesidad o no de una farmacia en un momento determinado, porque eso es normal. Si las poblaciones crecen en un sitio o se van desplazando hacia un sitio o hacia otro, pues tendrán que tenerlo en cuenta. Pero España realmente tiene un sistema farmacéutico. El presidente del Consejo siempre habla que el sistema farmacéutico español es un logro social. Es decir, es difícil encontrar un sistema farmacéutico en Europa que dé la mejor servicio farmacéutico a un coste más barato. Tenemos un gran sistema que debemos defender porque realmente todo el mundo tiene una farmacia cercana a casa, todo el mundo dispone de los medicamentos que necesita en muy poquito tiempo, casi inmediatamente, o si no, prácticamente de mañana para por la tarde. Exactamente. Esa es la gran ventaja que tenemos, que te digan eso en un repuesto de coches, por decir algo, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones tenemos que valorarla y realmente en España estamos muy bien en el sistema farmacéutico. Pues Carlos Díaz, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife, ha sido un placer, como siempre. Igualmente. Muchas gracias, Carlos. Gracias, buenos días. Hasta luego. De la noche al día, Estíbaliz. 7:45 de la mañana, en directo en la sintonía de la Radio Canaria, también de la televisión canaria. Vamos con más asuntos porque cuando hablamos de abusos y agresiones sexuales a menores solemos pensar en personas extrañas que también se dan, pero no son la mayoría. Esas personas están más cerca de lo que creemos. Así lo confirma un estudio realizado por la Fundación Márgenes y Vínculos para la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias. De los 215 menores a los que el Gobierno ha prestado atención entre 2024 y 2025, más de la mitad, un 53%, han sido víctimas de violencia sexual por parte de personas de su entorno familiar, y son muchas las organizaciones que trabajan con menores que así lo atestiguan. Ya nos escucha Laura León, que es psicóloga y coordinadora de esta Fundación Márgenes y Vínculos. Laura León, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, son datos que preocupan y mucho más que nada porque genera una desconfianza cuando, sobre todo algunas familias que nos están escuchando, dejan a sus hijos, a sus hijas a cargo de un familiar, pensando que es la mejor protección que le podemos brindar. Esto sucede mucho porque y también teniendo en cuenta todo lo que nos han enseñado, ¿no? Popularmente de desconfía, no te vayas con desconocidos y demás, y esto pues es todo lo opuesto. Tenemos una proporción muy elevada de casos que se dan en el entorno más cercano al niño o la niña. Y ya no solo porque este porcentaje tan elevado intrafamiliar solo contempla lo que se da dentro del núcleo familiar, pero si lo hacemos extensivo a todas las personas que conoce el niño o la niña o la persona adolescente, los datos amplían mucho más a unas cifras muy, muy elevadas, quedando un porcentaje mínimo de personas desconocidas. Pero claro, imagínense, nos ponemos en la posición de un niño o una niña que se queda en casa de un familiar, de una persona conocida, y ve algún gesto inadecuado hacia ese niño o hacia esa niña. ¿Cómo lo interpreta el niño y la niña cuando realmente dicen estoy con la persona que me quiere, con la persona que me está cuidando? Efectivamente, esto supone para ellos muchas veces y para ellas un choque con lo que se supone que se espera, ¿no? Esa persona que representa que tiene que cuidarte, que tiene que ser un entorno seguro y de protección para la infancia, pues con frecuencia se convierte en un espacio que no lo es. Entonces, pues esto a veces puede suponer que ellos no sepan pues a quién pedir ayuda, cómo pedir esa ayuda, ¿no? ¿Y cómo podemos detectarlo, Laura? ¿Cómo podemos detectar como padres o madres que algo está pasando? Pues mira, yo lo que digo siempre es favorecer que cuenten, crear espacios, crear entornos donde se dé una conversación habitual, no constantemente preguntar sobre cómo ha ido el día, pero sí crear espacios donde se puedan dar entornos donde pues la persona adulta pues cuente alguna situación, ¿no? Para dar espacios de confianza para que darle la oportunidad de que cuente aquello que le pasa, ¿no? Esto yo creo que es una estrategia que nos va a venir bien para que puedan contar cualquier cosa que les pueda preocupar. Y luego, además, hacer énfasis en que vamos a estar ahí, en que les vamos a creer, porque lo importante primero es, si hay alguna situación, es creerles, sostener esa información, no hacer preguntas en exceso y, sobre todo, darles la importancia
y darles la oportunidad de contarle de que les vamos a proteger. Entonces, yo lo que diría principalmente es crear esos espacios que son de prevención, ¿no? Y de que puedan tener un sitio de confianza con quien y una persona de confianza con quien contactar y de poder explicar lo que les pasa. Claro, el dato es realmente impactante, ¿no? Que 8 de cada 10 agresores sexuales a menores sean familiares o conocidos, pues la verdad que nos lleva las manos a la cabeza, Laura, ¿no? Sí, así es. Y yo un poco hilando con lo que decíamos antes, muchas veces hemos tendido a ver esa persona que hace daño como persona desconocida y bueno, es algo que nos cuesta entender que también puede estar en nuestro entorno más cercano. Sí, ¿no? en el entorno que piensas que es seguro para ese niño, ¿no? Porque lo dejas con un familiar y tú piensas que estás tranquilo, ¿no? Ante lo que podría ser un extraño o alguien que no conoces y sin embargo, mira. Exacto. Esto tampoco nos debe llevar a alarmarnos, ¿no? Y a de repente pues minimizar todos los entornos de los niños o niñas, ¿no? Porque también tienen que poder crear lazos saludables, ¿no? Sí. Pero sí a estar atentos y atentas a diferentes cambios, diferentes situaciones que nos puedan llevar a pensar que algo puede estar pasando y crear pues esos espacios seguros para que puedan hablar y que puedan explicar, ¿no? Dándoles siempre el mensaje final, ¿no? De voy a estar aquí siempre para si me quieres contar algo, voy a estar aquí y te voy a creer y te voy a acompañar, ¿no? Al final yo creo que este es el mensaje. Y digo yo, ¿cómo ustedes detectan estos casos? ¿Cómo le llegan a ustedes cuando trabajan con menores? Lo digo porque luego revisando algunos datos, Laura, encontramos que muchas de estas agresiones sexuales que se cometen a menores se denuncian cuando la víctima ya es adulta. Efectivamente, sí. Esto, yo creo que esto es una cuestión que de largo recorrido, de estudios que llevan mucho tiempo para ver que realmente así es. No se detectan, de hecho, se habla normalmente del efecto iceberg, ¿no? El fenómeno iceberg, como que la parte que se conoce es solo la punta del iceberg. Todas las situaciones que no se desconocen están en esa parte no visible. Y así es, ¿no? Realmente tenemos los datos que son estremecedores, pero solo de los casos que se conocen. Todos aquellos casos que no están denunciados, no están comunicados, se desconocen y pueden ser un número mucho más amplio del que se conoce, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos detectar? Era la pregunta, ¿no? Sí, sí. Hay una serie de indicadores, yo lo que diría es que pues profundizar en la materia, ver qué indicadores pueden ser. Hay indicadores físicos, hay indicadores psicológicos, hay indicadores que nos pueden decir que algo no va bien, pero que no es específico de una violencia sexual, porque hay algunas cosas que se pueden confundir, que se pueden deber a muchísimas problemáticas o preocupaciones propias también de las diferentes etapas evolutivas. Entonces, no es una cosa fácil. Creo que has respondido también a la pregunta, porque son algunos oyentes que nos están escribiendo, Laura, que preguntaban eso precisamente, cómo podemos detectar este tipo de cochinadas, dicen, por parte de familiares tan cercanos. En cualquier caso, en cuanto a la resolución de estos casos, estaba también leyendo algunos datos que tienen que ver con otras organizaciones, porque, por ejemplo, Save the Children hace referencia a que casi la mitad de los procesos judiciales por abusos sexuales a menores se prolongan durante años, incluso durante 3 años. ¿Esto qué supone también para las víctimas, que tienen que recordar años después lo sucedido? Esa doble revictimización que solemos decir. Eso es claramente es lo que acabas de comentar, ¿eh? Esa revictimización o victimización secundaria es la propia del sistema o de cómo es eso que podemos evitar, ¿no? Que se sucede después de esa violencia, ¿no? Hay una victimización que esa pues ya se ha dado, pero hay muchas cosas que se pueden hacer para evitar o al menos minimizar esa revictimización, esa victimización secundaria. Así es, los procedimientos se pueden alargar varios años, pero hay cosas que no están en nuestra mano, ¿no? Hay cierta temporalidad pues que no podemos cambiar, ¿no? Pero sí que podemos ver cómo acompañamos durante todo ese procedimiento, durante todo ese proceso, ¿no? Intentando evitar pues que se den esas victimizaciones secundarias, qué cosas se pueden evitar que tienen que ver con el procedimiento. En eso normalmente desde nuestra organización estamos muy pendientes de esto, ¿no? De evitar todo aquello que es evitable. Entonces, eso puede marcar la diferencia realmente, ¿no? Porque el procedimiento se puede alargar tiempo, pero podemos hacerlo de una forma pues que sea lo más humana posible y que puedan tener conservados todos sus derechos, ¿no?
Pues Laura León, psicóloga y coordinadora de la Fundación Márgenes y Vínculos, hemos querido tratar este tema sobre este asunto que tiene que ver con ese estudio que se ha realizado por parte de esta Fundación para la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias. Gracias, Laura. Buenos días. Gracias, buenos días. Llegamos a las 7:53. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. Más asuntos en esta mañana de lunes 16 de marzo porque plataformas vecinales y alcaldes del sur de la isla de Tenerife han conocido de primera mano la planificación que el Servicio Canario de Salud, a través también de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, pues contempla para mejorar la atención en las instalaciones del Hospital del Sur, en la isla de Tenerife. Y vamos a conocer qué opina la plataforma Pro Hospital Público, y ya nos acompaña su presidente, que es Jordi Esplugas. Jordi Esplugas, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, tras ese encuentro, tras esa reunión y tras la información que se ha dispensado, ¿se da respuesta quizás a la demanda ciudadana? Bueno, la reunión consistió en una serie de aclaraciones, tanto hacia la plataforma como hacia el resto de miembros presentes, como todos los alcaldes del sur y sureste de Tenerife y el presidente del Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife. Bueno, la respuesta se va dando poco a poco, ¿no? Esa es nuestra queja, que va quizás todo demasiado lento, pero bueno, reconocemos que en esta legislatura hemos tenido avances importantes, pero la verdadera discrepancia que tiene esta plataforma con el gobierno está en la tardanza, en el tiempo que se tardó en sacar a licitación la redacción del proyecto de la ampliación del Hospital Público del Sur de Tenerife, que consideramos era urgente desde principios de legislatura, y que se ha tardado pues más tiempo del normal para sacarlo. Ahora hay 10 meses de ejecución del proyecto, o sea, de la redacción del proyecto. Una vez terminado se entregará al Ejecutivo y tendrán que empezar los trabajos para sacar a licitación la obra de ampliación. Lo aclaro para que los radioyentes no interpreten que lo que ¿Y todo se esto está hasta cuánto tiempo nos puede llevar, Jordi? Bueno, pues la redacción del proyecto, 10 meses, más otros 2 meses de papeleo, 3 meses. Estamos ya seguramente a principios del 2027. Y luego habrá que sacar todo a licitación, la obra a licitación, con lo cual será bastante complicado que a lo largo de esta legislatura, o sea, antes de mitad del 2027, tengamos adjudicada la obra de ampliación. Una vez adjudicada la obra, tardarán aproximadamente 3 años en la construcción de la ampliación. ¿Y pasar de 150 a 300 camas es suficiente o necesitaríamos más? Jordi, buenos días. Hola, buenos días. Las camas siempre son insuficientes, sobre todo en una comarca que se ha convertido en una gran área metropolitana donde empadronados reconocidos hay 250.000 habitantes, pero que transeúntes y desplazados laborales y personas que residen sin estar empadronadas porque son desplazados laborales de otros municipios de la isla o de otras islas menores, pues se estima en unos 150. Quiere decir que estamos cercanos ya al 500.000 de habitantes y todavía no contamos con un hospital comarcal de segundo nivel con todas las especialidades que esta población necesita, y por eso nuestro desespero. Queremos que ese hospital se convierta en ese hospital comarcal lo antes posible, y la promesa en esta reunión fue que antes de final de esta legislatura este hospital tendría todas las especialidades, cosa complicada porque no hay donde meter una cama, no hay donde meter un alfiler, puesto que está todo saturado. En algunas habitaciones ha habido incluso que poner una tercera cama, y entonces, bueno, que una vez que se convierta en el hospital de segundo nivel, pues empecemos a trabajar para que se convierta en un hospital de referencia, puesto que la provincia de Santa Cruz de Tenerife necesita más camas de hospitales de referencia, y lógicamente esas camas se deben hacer en el sur de Tenerife, que es la zona de la provincia que más crece sin ninguna duda. ¿Y se le han aportado datos, Jordi, de cuántas camas aún permanecen siendo ocupadas por pacientes que tenían el alta hospitalaria? Sí, este es un dato terrible porque por dos circunstancias. Uno, porque vemos que hay personas mayores dependientes que no consiguen una cama sociosanitaria,
Y por otro lado, cuando entran a un hospital, como es el Hospital Público del Sur, como pacientes, son atendidos y dados de alta, bueno, pues no se les puede derivar porque no se les puede dejar en la calle. Y en el Hospital del Sur esto llega a ocupar el 60% de las camas. Es decir, más de la mitad. Más de la mitad de las camas de nuestro hospital están bloqueadas, entre comillas, por estos pacientes que deberían estar en otro tipo de cama, que además es más adecuada a su patología, ¿no? Un hospital no es una zona amable para tratar a una persona mayor crónica. Para eso están los sociosanitarios, ¿no? y las residencias de mayores. En fin, como la presidenta del Cabildo estaba también presente en esta reunión, pues le solicitamos que diera marcha forzadas al plan de desarrollo de sociosanitario de la isla de Tenerife, que va con retraso y que es urgente ponerlo en funcionamiento. ¿Y qué le respondió la presidenta? Bueno, la presidenta nos dice que próximamente saldrá a licitación, están dándole marcha rápida y bueno, evidentemente para nosotros siempre es lento y para los ciudadanos evidentemente, ¿no? Pero bueno, creemos que el Cabildo se ha dado cuenta que es necesario correr en este sentido. El problema no es solo en el sur de Tenerife, es en toda la isla y por lo tanto creemos que próximamente tendremos buenas noticias a ese respecto. Pues esperemos que lleguen esas buenas noticias. Jordi Esplugas, presidente de la Plataforma Pro Hospital Público. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Gracias a ustedes. Buenos días. Bueno, llegamos a las 8 de la mañana, así que ya saludamos también a nuestros compañeros de Buenos Días Canarias, Pilar Rumeu y Sacta Coronte. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Estíbaliz Mayer.